Bueno, yo creo que desde la instalación del gobierno de Michelle Bachelet, un segundo periodo, a mi juicio es más o menos evidente que estamos entrando dentro de un proceso de modernización del país. ¿Cómo hay que entender ese término, un proceso de modernización? Es simplemente llevar al Estado chileno, y así yo creo que habría que entender el calibre de las reformas de la presidenta Bachelet, como llevar a Chile a ser un Estado moderno, normal, en donde la participación del Estado y de sus diversas políticas públicas sean realmente, por decirlo así, eficaces o eficientes en relación con el bienestar, digamos, no de la población. Hay que recordar también que en Chile la situación fáctica es de una alta privatización de derechos que son de orden público. Pensemos en el sistema de las previsiones, que yo creo que es un debate que se va a venir. Pensemos en el debate que se puede abrir con respecto a la cuestión de las ISAPRE. Y así sucesivamente. Hay un montón que en este caso tiene que ver en el fondo con una decisión, por decirlo así, político e incluso cultural, ¿no?, por parte de este gobierno, de entrar en el debate justo por el lado de la educación, que en el fondo debe apostar también por el futuro, sin lugar a dudas. Es decir, crear, por decirlo así, una estructura cultural o de una nueva cultura dentro del país, o de un nuevo sentido común, como quieran ustedes entenderlo, que permita, por decirlo así, un estado de reforma paulatino, pero que sea a su vez permanente. No sé si les contesto ese punto. O sea, a mí me parece, por ejemplo, maravilloso el primer año de este gobierno, en donde sacaron reformas súper complicadas. Una reforma complicada tiene que ver en el fondo con el cambio del sistema electoral. Eso es más o menos evidente, de que eso salió incluso a nivel de prensa que a su vez también está capturada por poderes fácticos que conocemos, no hay para qué detallar más en eso. La reforma tributaria, que no importa cómo haya salido, ¿eh?, pero se hizo una reforma tributaria y se emprendió con mayor o menor cocina, para citar a algún senador por ahí, digamos, ¿no? O pisco sour también, ¿no?, puede haber sido. Y también la más, por decirlo así, la más difícil del set de reformas educacionales, que tenía que ver en el fondo con el tema de la gratuidad por un lado, el tema de la cuestión de sacar el copago, el principio de no exclusión, y finalmente, hasta donde recuerdo, había un tercer punto que no recuerdo en este momento, que también era bastante polémico, que no al lucro, finalmente, que son básicamente los efectos de algo que parecía como muy inverosímil en el 2011, pero que ahora, durante el 2014 y durante el 2015, aparece, digamos, no como algo, por decirlo así, son como las vetas principales, digamos, ¿no?, de lo que la opinión pública estaría pidiendo. Eso. Eso es un punto interesante. Yo creo que, bueno, esta cosa tiene a mi juicio, tiene su comienzo en el año 2006. Es cierto que los movimientos en general en Chile, justamente por la moralidad de las costumbres que tenemos instalados, entendamos esta moralidad de las costumbres en que muchas veces, muy inconsciente o involuntariamente, actuamos bajo una égida neoliberal. Cada uno de nosotros, incluso personas que en el fondo adscribimos, por decirlo así, muy conscientemente a la izquierda, pero que sin duda a veces se nos salen cosas neoliberales, que es básicamente el gran patrimonio de la dictadura. Es decir, crear una cultura en base, por decirlo así, a las capacidades de consumo. En consecuencia, muchos de los movimientos, por regla general, son sectorizados, es decir, son como demandas bastante pequeñas, que tienen que ver en el fondo con una confusión que a mí me parece que es grave, y que a mi juicio debería ir cambiando paulatinamente dentro de la estructura cultural de nuestro país, digamos, ¿no?, que tiene que ver en el fondo no confundir un servicio con un derecho. Por ejemplo, nos acostumbramos a que haya distintas clínicas privadas, y que esas clínicas privadas en el fondo están enlazadas, ahora lo vamos sabiendo de a poquitito, ¿no?, por decirlo así, con ISAPRE. Y ahí están otro gran negocio. Pero claro, ¿qué es lo que exige una persona? Que se la atienda bien, o que se la atienda con calidad.
Y claro, quedó instalado casi como, bueno, a fuego y sangre, hay que decirlo, ¿no? De que la calidad o de la calidad profesional estaba justamente en el mundo privado, o la podía proveer el mundo privado de una manera casi extraordinaria. Sabemos que no es así, hay muchos casos que se están que se tienen que empezar a ventilar de que la calidad que justamente ofrecen instituciones privadas no es tal. Pero claro, ¿qué es lo que hace en términos de cuál es el efecto en términos de población? El efecto en términos de población es confundir, por decirlo así, la prestación de un servicio con un derecho. Yo diría que los movimientos en general ya desde el 2011 han empezado a instalar este cambio, ¿no? En donde la educación no es un servicio, donde la salud no es un servicio, de tener un plan de previsión no es un servicio, sino que más bien estamos hablando de un derecho a la educación, de un derecho a la salud, de un derecho, digamos, no a que el resto de la comunidad nos apoye cuando nosotros salimos del mundo laboral. Esos son derechos básicos. Y en ese sentido los movimientos, yo diría, lo que están pidiendo de fondo, es que el Estado se pronuncie de una manera mucho más activa. Quizás no del todo, con todo el énfasis que vimos en el 2011, pero que sin duda el germen de esa distinción entre la, por decirlo así, entre la asignación de un servicio o el cumplimiento de un servicio y el establecimiento de un derecho, yo creo que debería estar cambiando. Y creo que sin duda es un ingrediente, por decirlo así, bastante fundamental del proceso de modernización que está viviendo este país. A ver, esto es una pregunta difícil, ¿eh? Para ponernos de acuerdo, el neoliberalismo es una posible expresión de algo un poquitito mayor que es el capitalismo. Yo sé que muchos amigos y bueno, también colegas estarían bastante enojados y en desacuerdo conmigo, pero en estos momentos, en términos globales, lo que nosotros entendemos por un proceso de globalización que ya está relativamente consolidado, tiene que ver en el fondo con una, por decirlo así, globalización del capitalismo. Es decir, para mí, a mi juicio, no, en este momento no hay una exterioridad del capitalismo. Y mucho menos podríamos ofrecer, aunque sea muy teóricamente, una especie como de movimiento contracapitalista, por una razón muy sencilla. El capitalismo tiene tal grado de poder de transformación en su propio sistema, digamos, ¿no? en su propio flujo, que tiene contemplado, por decirlo así, variantes adversas o que quisieran competirle. Eso yo creo que es un punto importante. Es decir, pelea dialécticamente con el capitalismo y el capitalismo en el fondo te va a subsumir igual. Creo que es un poco absurdo generar un proceso contracapitalista. Dicho eso, la verdad, la relación de los estados con la economía, yo diría que tiene visos de ser bastante novedosa y que no tendríamos ningún referente histórico para por decirlo así, revisar o analizar incluso, ¿no? Lo que estamos viviendo hoy en día. Lo que estamos viendo hoy en día es que la política internacional no es un problema entre los estados. Eso es un punto importante. Es decir, el escenario, por decirlo así, de una serie de estados que se contraponen a otras formas del Estado, que fue típico de la Guerra Fría en gran parte del siglo XX, esa cosa ya no está. Salvador Allende ya en 1972, en su discurso en la ONU, hasta donde recuerdo, me corrigen si me equivoco, ya había en el fondo puesto un ojo visor respecto de una nueva forma de estructuración de la política internacional, que tiene que ver con el hecho de que los estados van a tener un problema mayor, que son su relación con el flujo del capital transnacional. Es decir, lo que nosotros tenemos hoy en día es una forma de capitalismo superior a la dimensión de los locales de los estados, pero que produce efectos locales, sin lugar a dudas. Y la respuesta hasta el día de hoy
dentro de las personas, que son pocas, que están, por decirlo así, arriba, digamos, ¿no?, de esta especie de flujo continuo, digamos, ¿no?, del mercado de capitales, que están totalmente globalizados, es decir, que están los mercados conectados unos con los otros, pese a su localidad. Los estados locales no tienen ningún grado de influjo regulador respecto de ese flujo global. Y ese es el problema mayor que tenemos. ¿Cuál es la respuesta del flujo global? Es decir, del Banco Mundial, de los bancos centrales, del Fondo Monetario Internacional, lo que es la troika en la Comunidad Europea, que es el lugar, por decirlo así, donde se hace más visible. La respuesta siempre es la misma: austeridad. Pero siempre cabe la pregunta: ¿austeridad para quién? Entonces, cuando nos empecemos a responder esa pregunta, ¿quiénes en el fondo tienen que ser, por decirlo así, afectos a un régimen de austeridad económica? Yo creo que ahí estamos en el fondo enfrentando de un modo mucho más político este nuevo escenario de política internacional o de política global. Ahora, para el caso chileno, bueno, nuestro caso es súper evidente. Somos uno de los países más neoliberales que hay. Hemos vivido los efectos de una implantación, otra vez, uno, por la fuerza, no democrática, y a su vez totalmente revolucionaria. Para seguir simplemente el libro del historiador nuestro, ¿no?, Manuel Gárate, que escribió el libro La Revolución Neoliberal de Chile en los años 1973-2003. Interesante libro, yo lo recomiendo, en que es la integración de un sistema económico, pero que también tiene efectos en el sistema de vida que cada uno de nosotros, por decirlo así, constituye nuestra propia existencia, al fin y al cabo. Yo creo que de eso tenemos que un poco de... No es que estemos dormidos ni que haya estar despiertos, sino que darnos cuenta de qué tipo de prácticas nosotros incluso promovemos en nuestra propia existencia. Y si estas prácticas, cuántas dosis de neoliberalismo todavía tienen. Yo diría que por ahí podría ir una respuesta. Y que en el fondo el Estado, con su potencial de transformación, en determinado momento puede asimilarlas. Y yo preferiría que no fuera al revés. Es decir, las políticas públicas que nazcan, por decirlo así, de ciertos, por decirlo así, estados de ánimo y de puestas en común de determinadas definiciones que van a afectar sin duda las prácticas que nos habrán de llevar, digamos, en el día a día. En general uno tendría que decir que sí. El libro Ciudadanía de Etienne Balibar, que es relativamente reciente y que analiza, por decirlo así, los problemas de los famosos, los descontentos, ¿no?, de España, ¿cómo eran? Indignados, los indignados de España con la en el fondo esta toma que se hizo de Wall Street también, o a las afueras de Wall Street. Hace un análisis bastante interesante en donde el rol de la ciudadanía se vuelve a potenciar un poco más. Y el Estado en ese sentido tendría que, en el fondo, tendría que tener la capacidad de entender la nueva demanda ciudadana y también tener la habilidad de canalizarla, es decir, de reformar aquello que es necesario justamente para poder dar cuenta, digamos, ¿no?, de este nuevo sentimiento. O sea, si uno lo pensara al revés, no desde un momento, por decirlo así, de génesis desde la comunidad, sino que desde el Estado, le estaríamos confiriendo al Estado una capacidad, por decirlo así, de encuentro y de... Perdón, que me da risa. La voy a dejar un poco de acá para que por último no se pueda subir a la caja. Claro. O sea, uno tendría que pensarlo al revés nuevamente, ¿no? Uno tendría que conferir al Estado un poder de visión tal en donde las reformas del Estado están, por decirlo así, en una suerte de continuidad con el sentir de la comunidad. Y eso yo creo que no le podríamos exigir al Estado
tal capacidad de visión. Es por ello que se hace necesario en el fondo de que nosotros en nuestra calidad de ciudadanos establezcamos prácticas políticas que en extremo puede ser una movilización, pero que en el cotidiano se manifiesten con un ánimo democrático. Esto quiere decir de que podamos detectar situaciones que se vuelven de suyo intolerables, y en la medida en que se vuelven intolerables, que exijan por parte del Estado y del gobierno que en ese momento está ocupando el lugar del Estado alguna clase de definición. Bajo esa perspectiva, un buen gobierno siempre es un gobierno que en el fondo es pro reforma. Por mucho que la derecha diga que ser un gobierno reformista introduce inestabilidad. Vivimos en un mundo inestable. Lo que pasa es que, claro, nos gustaría más estabilidad, sí, para sentirnos más cómodos, por cierto que sí, para poder invertir, a lo mejor, qué sé yo. Hace rato que en Chile, al menos, la inversión hace mucho tiempo está corriendo, digamos, no por capitales extranjeros y claramente no por capitales internos. Yo creo que la piedra angular, creo que ya lo dije, tiene que ver en el fondo con un proceso de inclusión. Lo que se instaló durante la dictadura militar, apoyada por una parte que se ha vuelto cada vez más relevante en términos económicos del mundo civil. Eso hay que decirlo, ¿no? Sí, uno podría estar más o menos de acuerdo con Garretón que en realidad es malo decir una dictadura cívico-militar. Claro, pero uno tampoco puede negar de que hay toda una civilidad que se constituyó a partir, digamos, no de una dictadura militar. Pero bueno, eso es súper discutible, o sea, es muy debatible y un interesante debate. Bueno, primero cuotas de inclusión, eso es importante. Sacar, digamos, ¿no?, el aspecto más comercial o lucrativo, digamos, ¿no?, por parte de la educación. Y sin lugar a dudas, en el fondo, recuperar un cierto ánimo público en la estructura de la educación. ¿A qué me refiero con eso? O sea, me refiero a que quizás va a ser algo medio sensible lo que voy a decir, porque en realidad no lo he visto muy escrito o muy dicho en términos de espacio público. Si hay algo que revolucionó en términos educacionales la dictadura, fue el retorno de la decisión en términos de diseño de educación de las familias. ¿Qué ocurre con ello? Cuando es la familia que es la que decide. Bueno, la familia decide en relación con un determinado sentido común y otra vez caemos nuevamente en que la educación es una prestación de servicios, por lo tanto el ámbito privado, mi hijo va a estar en un ambiente mucho más elitizado, va a hacer mejores contactos, qué sé yo, desde la educación básica pasando por la media, entonces va a tener su futuro laboral relativamente asegurado porque ya desde chico va a crear redes de contacto. Es un poco duro lo que estoy diciendo, pero funciona así. Y es por eso que hay colegios que en el fondo tienen un sistema, por decirlo así, de admisión que es francamente inverosímil a nivel mundial. Estoy hablando simplemente de colegios. Es muy importante recuperar la educación pública a ese nivel. Es decir, nuevamente crear por algo, o sea, piénsenlo simplemente por este dato, ¿no? Una de las reformas más importantes es hacer obligatoria en un primer momento la educación básica. Es decir, el Estado podía obligar a una familia a que su hijo tuviera una educación básica completa. Después de que se reformó a que obligatoriedad respecto a la educación media. ¿Me entienden? Son reformas que van avanzando paulatinamente en vistas de qué, en vistas en el fondo de crear una población cada vez más educada. Bajo esa perspectiva, yo diría que en términos ahora universitarios, habría que en el fondo ver muy bien y revisar muy bien algo que el mismo movimiento, lo conversamos un poquitito fuera de cámara, ¿no? El mismo movimiento del 2011 cambió en su proceso, ¿no? Cambiar en el eslogan laica por de calidad.
Yo creo que el debate que nosotros tenemos ahora en términos sensibles, tanto a nivel de pregrado como de posgrado, es qué es lo que vamos a entender como una educación universitaria de calidad. Hay que preguntarse, ¿a qué parámetros responde? ¿Desde dónde surgen esos parámetros? ¿Son esos criterios pertinentes en relación con un espíritu público de educación? Yo creo que son preguntas totalmente abiertas. Y en ese sentido, nuevamente, la aparición de las comunidades, en este caso las comunidades académicas, pero también las comunidades de estudiantes, también tendrían que tener, a mi juicio, por lo menos una participación, si no relevante, al menos, por decirlo así, a nivel de voz. Creo que en ese sentido el movimiento estudiantil del 2011 avanzó bastante, al menos colocando varios temas en el debate. Pero hay que tener un ojo muy cuidadoso. ¿Qué vamos a entender por calidad? ¿Cuáles son los parámetros que están respaldando aquello que llamamos por calidad? Y desde dónde surgen esos criterios. Yo creo que esas son las tres cuestiones que para mí me parecen como fundamentales en el debate actual. La verdad es que, a ver, desde el mundo, te voy a hablar como un académico cualquiera. Calidad hoy en día significa que tu producción académica, a nivel de investigación, debe salir por revistas indexadas. Uno tiene que preguntar, ¿quién está indexando? Y tú te vas a encontrar muy rápidamente que la forma de indexación o el por decirlo así, el índice de indexación, por decirlo así, más popular, considerado prestigioso, es que tus publicaciones no sean libros, sino que sean easy. A todo un académico cualquiera lo afecta. Tu producción tiene que ser producción easy, en revistas easy, no indexada en cualquier lado, sino que easy. Bueno, entonces uno se tiene que preguntar, ¿de dónde se genera ese parámetro? Bueno, se genera, digamos, no de una empresa privada, pero parece con un influjo mundial más o menos importante, llamada Thomson Reuters. A Thomson Reuters le interesa la investigación local o el espíritu universitario que determinada comunidad promueve en sus espacios locales. La verdad es que yo creo que no, porque simplemente ni siquiera están informados de eso, a pesar de que son una empresa transnacional ligada a las comunicaciones, Thomson Reuters. Uno se tendría que hacer la pregunta, ¿por qué un Estado toma una decisión tan poco consultada por lo demás, ¿no?, de adscribirse, digamos, ¿no?, a esta política que afecta sin lugar a duda al cotidiano y el espíritu universitario de cualquier comunidad local? Bueno, ¿no será que la Thomson Reuters tiene una afinidad muy grande, digamos, ¿no?, o influjo muy importante con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo? Parece que sí, porque dentro del ranqueo que hace el Fondo Monetario Internacional, que sin duda tiene un efecto para las inversiones locales en cada uno de los estados, va a depender de tu ranking. ¿Y quién genera el ranking? El Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional, se puede preguntar, ¿es una institución pública global o una institución nuevamente de carácter bastante privado? Las afinidades, uno tendría que preguntarse si el Fondo Monetario Internacional, que ofrece un ranking por medio del cual las inversiones privadas en estados locales es determinante, ¿a qué criterio responde finalmente? Y nuevamente entramos en el mismo problema final, de que tenemos en el fondo un capitalismo que ha devenido global, que es una situación bastante, por decirlo así, inédita en términos de historia. Esto es fuerte, porque cuando hablamos de globalización, es distinto que hablar de un tema mundial. El tema mundial todavía tenía algún efecto por los territorios locales. Por eso hubo guerras mundiales. ¿Por qué? Porque estaban, por decirlo así, sometidos, digamos, ¿no?, a exigencias territoriales.
¿Ustedes creen que al flujo global del capital le importan o le interesan los territorios? La verdad es que no. Y yo diría que esa es la gran diferencia entre pensar lo global y pensar lo mundial. Lo mundial todavía está afecto, por decirlo así, a una materia territorial. Lo global, la verdad, no le interesa al territorio porque como está todo conectado. ¿Qué diferencia hacemos? Sí, en general, otra vez, desafortunadamente las políticas públicas han tenido un cierto sentido neoliberal, sobre todo cuando, por ejemplo, en Fondar, pero también en Fondecida se habla de impacto. Es decir, de que en el fondo cualquier tipo de proceso de obra, para el caso del Fondar, cualquier tipo, puede ser desde un libro de poemas hasta, qué sé yo, un proceso de obra en términos audiovisuales. O lo mismo para lo que se está debatiendo hoy en día, ¿no? O sea, respecto a la política de investigación del país. ¿Cuál es el impacto? El impacto, por decirlo así, social o cultural que podría tener en el fondo un proceso, ya sea de creación o de investigación. En cierto sentido uno podría hacerse una pregunta como inversa, ¿no? No sé, Goethe al escribir las afinidades electivas estaba pensando en un impacto impactar, digamos, ¿no?, cierta forma de la moralidad de las costumbres, en donde, qué sé yo, determinada forma de llevar los matrimonios era adecuado o era formalmente preferible. Son preguntas que uno se tiene que hacer, o sea, ¿qué es lo que buscan con ese famoso impacto? ¿Hasta qué punto uno podría decir de que cuando uno está realizando una investigación o un proceso de creación? Afortunadamente yo estoy en la Facultad de Arte, entonces puedo entender los dos procesos. Afortunadamente se está pensando básicamente en la creación de un producto, y que nuevamente ese producto estaría, por decirlo así, siendo objeto otra vez de consumo por una determinada parte de la población. La verdad sea dicha, yo creo que ni la investigación ni la creación siempre van a estar un poco a contrapelo del status quo, digamos, ¿no?, que en general define, por decirlo así, un estado de sociedad. Es por eso que, claro, uno podría decir impacto, pero el impacto siempre de una obra de arte siempre tiene un carácter, por decirlo así, o bien de resistencia o medio revolucionario. ¿Por qué? O bien porque no es comprendido inmediatamente, o porque el estado de la cultura todavía no logra asimilar la novedad, por ejemplo, que podría tener una investigación o que podría tener un determinado proceso creativo. Yo diría que, al menos desde el punto de vista estrictamente universitario, eso se deberían, por decirlo así, asegurar, llevando a que las disciplinas, sobre todo las que tocan a la humanidad y las artes, me reservo un poco el tema de las ciencias sociales porque ya son mucho más afectas a las políticas públicas, al desarrollo de políticas públicas. En eso yo me mantengo una cuota de suspenso en las ciencias sociales. Pero al menos en las artes y humanidades uno tendría que decir que uno tendría que considerar todos los procesos, tanto de obra como de investigación, bajo un halo bastante improductivo. Es decir, que no sé todavía qué es lo que se va a hacer en términos prácticos con tal o cual obra, con tal o cual forma de investigación. Eso diría yo, ¿no? Bueno, la verdad es que yo tuve la suerte de que dentro del contexto de la iniciativa bicentenario que en el fondo conduce, dirige Pablo Yerzún, se nos encargó con un amigo, colega, ¿no?, Rodrigo Carmi, realizar un informe del estado de la cosa a nivel mundial. Y la verdad es que sí, lo que uno diría que la cosa es como rara acá en Chile, pero la verdad es que, otra vez, en este caso es mundial. Y
tratando de ocupar la distinción, no es que sea global, es mundial, porque está afectando, digamos, a la forma en que se está entendiendo el quehacer universitario y la relación de la universidad con un espectro cultural que está, con toda franqueza, bastante tomado por criterios económicos. El problema es ese: cuando tú, por decirlo así, sometes un trabajo artístico o un trabajo investigativo en humanidades a criterios económicos, y no así meramente académicos, que pueden o no tener un efecto en la cultura, yo lo dejaría así en términos bastante contingentes, pueden o no tenerlo. Puede ser inmediato o puede ser a largo plazo. Pero si tu criterio es económico, el efecto tiene que ser relativamente inmediato. Cuando sabemos que los procesos de construcción de cultura y de transformación, tanto de las formas como de los contenidos de la cultura, en general toman tiempo. Y parece ser que la economía, por lo menos como la entiende, digamos, nuestro mundo, ahora globalizado por el capital, pareciera ser no ser muy afecto, digamos, a que los procesos duren. Eso diría yo. O sea, en senso estricto, yo diría que el problema de la salud se está volviendo cada vez más, por decirlo así, álgido. O sea, no solamente por la capacidad de deuda que la población ha cobrado, no solamente sabemos, ¿no?, que las salas de urgencia están solamente llenas en los hospitales públicos o en los centros de atención más locales, sino que también en el fondo en las clínicas, justamente porque en el fondo la capacidad de las ISAPRES, en el fondo, ya no solamente dar bonos, sino que también cobrar a través de sistemas crediticios, hace de que en el fondo la persona pueda tener acceso y a golpe, digamos, no que se lleve la urgencia, no voy a nombrar marcas, digamos, ¿no?, pero que lo son marcas, no son instituciones, son marcas, que estén llenas, digamos, cuando antes no era tal. Salvando ese esquema, yo diría que la presencia del Estado cada vez se vuelve más relevante. Ahora bien, el sentido, vuelvo a insistir, si bien para una determinada porción de la población que estamos un poco más al tanto de lo que ha sido el desarrollo político o el devenir de lo político acá en nuestro país, falta todavía de que esto nuevamente se produzca un movimiento estudiantil que incruste un cambio en el sentido común de la comunidad de nuestro país, para que la necesidad de esas reformas, que sin duda yo creo que tienen que tener el carácter de estructural, puedan tener, por decirlo así, puedan tener lugar. Porque si no, claro, lo cual implica otra vez un cambio en la moralidad y las costumbres por parte de la población también. Es decir, de volver a tener afecto por sus hospitales públicos, sentir esa afección, digamos, no por la economización y el trato economicista de las entidades privadas. Y lo mismo hay que decirlo del sistema de pensiones. El sistema de pensiones, ¿cuál es la promesa de Pepe Piñera, hasta donde recuerdo? De que tu pensión iba a ser alrededor del 75% de tu último sueldo. Yo he conocido casos en donde conozco casos bastante cercanos en donde hay personas que han estado en una sola institución trabajando sin laguna más de 40 años, en donde no alcanza ni siquiera el 40%. Estamos hablando de casos perfectos para el sistema. ¿Qué pasa con el caso típico, en donde tú te cambias de trabajo? No todos los empleadores te realizan el pago de cotizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es una conversación que se viene, pero otra vez, no tenemos todavía la cantidad de población afectada para que eso otra vez se torne intolerable. Yo creo que eso es una de las claves, por decirlo así, de la práctica democrática. Y yo creo que soy optimista en ello.
de que la práctica democrática se va a instalar en nuestro país. Pero para eso necesitamos en el fondo una comunidad que pueda considerar ciertos problemas como intolerables. Una vez que ocurra eso, el sistema político, les aseguro que debería, al menos un sistema político que se quiera o se aprecie o se pretenda como democrático, funcionar. Bueno, yo creo que hay que tener dos puntos de vista. Primero, uno tendría que hacerse la pregunta del alto empresariado de este país. El famoso 1% que el día de ayer en ICARE Giorgio Jackson se lo preguntaba, o en realidad era como el 0,001% que estaba presente ahí en ICARE. Uno tenía que preguntarse, ¿cuánto quiere su país ese empresariado? En donde efectivamente, cuál empresariado, cuál dimensión personal y privada se ha visto indudablemente favorecida, a veces con mayor legitimidad, otras veces con pillería. Puede ser. No, yo diría que no hay que en el fondo demonizar inmediatamente, digamos, no ese sector. Pero uno le podría preguntar de vuelta, ¿cuánto quieres a tu país? Si tienes algún sentimiento en relación con la población en la cual tus decisiones económicas, sin lugar a dudas, cotidianamente le afectan. Eso yo creo que es la primera cuestión. Yo lo colocaría incluso en términos sentimentales. Ya, ok, díganme romántico, pero claro, sin duda. ¿Quieres o no quieres a tu país? ¿O te daría lo mismo estar en Argentina? Yo creo que no. ¿O le daría lo mismo que estar en Perú? Tampoco les daría lo mismo. Están en Chile y se constituyeron en Chile porque hubo unas condiciones en Chile en que ellos mismos surgieron. Entonces estamos hablando de una suerte de que uno bien podría, ya no en clave sentimental, sino preguntarle a ese mismo empresariado que instaló su negocio, en este caso, por ejemplo, el sistema AFP o el sistema ISAPRE, a costa de una ciudadanía que en el fondo tampoco puede alargar demasiado porque estamos en dictadura. Así que en el fondo, por decirlo así, el momento político era casi perfecto para poder instalar lo que se quisiese. En ese sentido, otra vez, ¿cuál sería? O sea, se le podría exigir una responsabilidad pública a ese empresariado, sobre todo a la hora de invertir, o a jugar con la inversión, o a jugar o no con la fuga de capital al exterior, que en varios diarios, el Diario Financiero, CNN, La Tercera, salen prácticamente todos los días. Esa yo creo que es una primera dimensión frente al problema que tú me postulas. La segunda dimensión tiene que ver en el fondo con una población que está afecta diariamente a este sistema, que deviene en cierto sentido como una especie como de base cultural. Otra vez, ¿qué sería finalmente la gran herencia, el gran patrimonio que nos ha dejado 17 años de dictadura? Una población acostumbrada a eso. ¿Acostumbrada a qué? En términos conceptuales, por decirlo así, a no hacer la diferencia en ser, por decirlo así, estar afecto a un servicio y no ser portador de un derecho. Tercer punto, el Estado finalmente, en todo este desastre, en todo este escenario, hace lo que puede hacer. O sea, se parece mucho a una ambulancia, a un cuerpo de bomberos, y trata de apagar el incendio aquí y allá, porque no tiene control, digamos, no del incendio, o del desastre, o del terremoto que aquí se produjo. Por decirlo así, esa sería la cara más dramática del rol subsidiario del Estado. Y que sin duda yo creo que esa es una de las cosas que está anticipando el debate por una nueva constitución, sin lugar a dudas. Bueno, ese es otro gran debate que tiene que ver en el fondo, y voy a aprovechar eso, porque al fin y al cabo todo se anula, todo se anuda y se cristaliza y se sintetiza con el hecho de que, incluyendo esto también la posibilidad de tener una nueva constitución o no,
ser realista o no, con asamblea constituyente o no. Volviendo un poquitito al principio, ¿no? Si hubo una reforma muy rápida al cambio del sistema electoral, eso tiene indudablemente un fin político, que el nuevo Congreso que se configure tendría que tener nuevos visos, unos visos mucho más legítimos al no existir el binominal, por lo tanto se volvería más representativo, por lo tanto sería más legítimo en términos de ciudadanía o de participación ciudadana. En consecuencia, si eso es así, es más o menos obvio que el debate y la puesta en comunicación en campaña, no lo podría decir si para el caso de concejales y alcaldes, pero que duda cabe que para parlamentarios y la presidencial, sin duda una cosa fundamental va a ser una toma de posición si vamos a tener una nueva constitución, o bien vamos a tener también, además de nueva constitución, una asamblea constituyente. Eso ya está instalado. Ese era el máximo territorio del 2011, pero que se volvió necesario para el sentido común y que va a ser sin duda disculpen que lo diga de una manera tan neoliberal, pero va a ser básicamente todo el merchandising, digamos, no electoral, que nos acostumbró la UDI, va a ir en esa línea. Y no cabe duda bajo esa perspectiva de que ese nuevo Congreso, al tener visos, y solamente digo eso, visos mayores de legitimidad, el Ejecutivo podría eventualmente conferirle un poder especial de volverse el mismo una asamblea constituyente y crear un texto o de una nueva carta fundamental. Yo creo que ese es el escenario más probable. Yo creo que ese es el escenario, no tengo ninguna información privilegiada. Yo creo que ese es el escenario de un punto de vista de un análisis político cualquiera. Yo diría que ese es el escenario más probable. Dicho eso, aprovecho la pregunta y vuelvo a la cuestión medioambiental. Tiene que ver en el fondo con un plan de desarrollo del país. Lo voy a decir en términos excesivamente tecnocráticos, pero tiene que ver con eso. Es decir, Chile hace mucho tiempo se ha proyectado un determinado plan de desarrollo y que sin duda ha coqueteado con muchos instrumentos y herramientas del neoliberalismo, eso no cabe duda, pero que en estos casos más sensibles, ¿no?, tiene que ver en fondo con la forma de la economía que Chile podría tener. Hasta el momento nosotros somos una economía, por decirlo así, bien clásica latinoamericana. Somos como dirían los economistas, somos una economía en base, en primer lado, exportación de commodities, que les dice ahora, materia prima, digamos, ¿no? Cobre, que tuvimos en el fondo un super ciclo del cobre que ahora ha decaído, como es normal. Eso es una cosa absolutamente normal. Es decir, de que tengas un súper gran comprador y que realmente ese gran comprador ya no necesita comprarte más, en este caso sensiblemente China, y tienes una economía interna, un economista neoliberal te diría una microeconomía, yo diría microeconomía interna, nada de micro, o sea, es como le colocas micro y en el fondo la población deviene micro, digamos, no pasa nada con eso, ¿no? Una microeconomía interna, o sea, una economía interna que está basada en lo que se conoce técnicamente como una economía de servicio. Y de ahí viene la promoción del turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bajo esa perspectiva hay decisiones. ¿Para qué es necesario tener una política medioambiental clara, si no en vista o en coordinada, digamos, ¿no?, con un plan de desarrollo? Porque claro, intervenir en una zona natural que podría devenir una economía de servicios, no estoy haciendo ningún grado de revolución en términos económicos, estoy hablando simplemente con lo que está. Una economía de servicios, en términos clásicos, funciona en términos turísticos. Y justamente muchas veces la intervención tiene que ver en el fondo con lugares turísticos y que podrían devenir en otra cosa. Porque estarían funcionales, por ejemplo, por la producción de energía eléctrica. Ahora bien, es un debate igual también mundial, porque hay otro tipo de ecologismo que, por ejemplo, no sé, energía eólica, que para nosotros podría ser una cosa interesante,
Hay otros ecologistas, qué sé yo, en España, pero también en Suecia y en otros lugares, que también en el fondo se indignan porque intervienen en el paisaje. Es un debate súper abierto. Por eso les coloco, digamos, ¿no? O sea, claro, nosotros de pronto querríamos energía eólica, pero también intervenimos, o sea, se fijan, o sea, hay un montón de problemas ahí que están y que son a nivel, otra vez, mundial, no global, mundial, porque en el fondo afectan a las localidades. A mi juicio, yo creo que el mundo en estos momentos está entrando en un proceso de decisión respecto a la hegemonía, digamos, ¿no?, de los hidrocarburos como materia energética. No digo que esta cuestión se va a solucionar en el próximo año, o en 2, o en 3. Yo diría que es una cosa que se va a solucionar más o menos en 20. Es decir, yo voy a estar viejo ya, y más viejo de lo que estoy, y de pronto vamos a tener viso de solución, pero la hegemonía de los hidrocarburos es un tema. Es un tema hasta de guerra, si me apuras. Ahora, en relación con Chile, y por eso aprovecho la cosa del problema medioambiental, yo diría que, claro, Chile tendría que devenir, ojalá lo más pronto posible, en tratar de insuflar inversión para la innovación. Y no meramente ser una economía de servicios. O sea, miren el caso griego, que es muy parecido al nuestro, pero con un problema, que no tienen grandes exportaciones, son una economía, por decirlo así, perfectamente de servicios. Y miren lo que les pasó. Con muy poca innovación, pero con educación pública, gratuita. O sea, otra vez, el empresariado debería tener, por decirlo así, una suerte de afecto o de responsabilidad pública para ellos mismos crear centros de innovación y contratar, por ejemplo, un montón de doctorados que pronto van a estar llegando por el sistema de becas Chile para que investiguen e innoven, ya no necesariamente en ámbitos académicos universitarios, sino que en ámbitos de la empresa. Yo diría que de pronto no es mala idea. Pero tienen que gastar plata y van a bajar, digamos, ¿no?, su ganancia. Obviamente que sí, pero van a invertir en gente del país, creo yo. Yo diría que, claro, en lo local uno podría decir que uno podría identificarse de derecha, y que estaría en el fondo a favor de los que han sido privilegiados por la instalación de este sistema económico-político, digamos, ¿no?, que reconocemos por la palabra genérica de neoliberalismo. Lo cual, en el fondo, que también ideológicamente tampoco es, por decirlo así, neutral, sino que en general está dado a grupos específicos, digamos, ¿no?, dentro de la institución de la Iglesia Católica. O sea, no solamente la Iglesia Católica, sino que básicamente son como una especie como de sectas o apartados de la Iglesia Católica, llámese Opus Dei, etcétera, etcétera. Bueno, pero nuestro país es raro. Nuestro país es raro. O sea, sí, podemos hablar nosotros de izquierda y de derecha, y la izquierda acá, hasta para todos los efectos, igual sigue siendo bastante mayoritaria. Esto a pesar, digamos, ¿no?, de la instalación del marketing político de la UDI, que lo llevó a ser el partido más importante del país. Cosa que también tiene su extrañeza, digamos, ¿no? Pero bueno, salvando la estructuración o la forma de estructuración extraña en términos de distribución política en nuestro país, yo diría que hoy día es muy difícil hacer una distinción a nivel, por decirlo así, global. No necesariamente porque estemos en una hora o una actualidad posideológica, no necesariamente pasa por eso, sino que pasa otra vez por la relación en que los estados tienen con el flujo del capital. Tenemos el caso de la Argentina, pues sin ir más lejos.
¿Ellos salieron del capital? La verdad es que no. Entraron en un formato de negociación que evidentemente no era neoliberal, sino que tenía una profunda raíz keynesiana. Uno también se podría hacer la pregunta, los economistas en nuestro país, ¿qué tan importante para ellos es Keynes y no Hayek? Es una pregunta que podría ser relevante, incluso si uno estuviera en el CEP. Evidentemente lo que hizo el gobierno, por ejemplo, la Cristina Kirchner, en relación con el problema de la deuda, uno, con el problema de los fondos buitres, dos, con la forma en que ellos desarrollaron una economía política interna potente, de alto impacto estatal a nivel de la configuración, de flujo capital interno, también, muy importante, pero que tenía una profunda raíz keynesiana. Entonces, si ustedes se fijan, la cuestión de izquierda o de derecha funcionan en muy determinado espectro. Es decir, una sociedad, una moralidad de las costumbres, como a mí me gusta colocarlo nuevamente como de moda, ¿no? Que es un término de Hume, David Hume, un empirista inglés. En Inglaterra, puede que entre ser laborista y ser conservador no existe al final tanta diferencia, porque hay un Estado que se hace cargo de una manera muy potente de las necesidades de la población. Estarán de acuerdo o en desacuerdo en relación con la aceleración o desaceleración, digamos, no de la implementación de determinadas políticas públicas, pero en regla general tampoco es que uno observe tantas diferencias. Quiere decir, por decirlo así, en países en donde la socialdemocracia está más instalada por más tiempo. Esto requiere tiempo, O sea, que son diseños que parten en los años 50, pensemos en Suecia, Finlandia. Son países que en general nosotros también solemos mirar, pero que su forma, la forma que nos gusta actual, se viene dando desde finales de los 80 a principios de los 90. Pero claro, es una política que se decidió en los años 50 y se diseñó en los años 50. Y los efectos de esa política, al menos desde el punto de vista estrictamente cultural, se pueden expresar décadas después. Bajo esa perspectiva, uno no tendría que tener, por decirlo así, tanta preocupación sobre, en ese tipo de estados, si los gobiernos que se toman el Estado sean de izquierda o de derecha. ¿Por qué? Porque ya hay un continuum. Y ahí tiene que ver en el fondo con la especificidad de la política pública. Para decirlo en términos así como más de técnicos, de la gobernanza en que se va a expresar una determinada política de Estado que ya se decidió hace mucho más. Ahora, en Chile todavía pervive la distinción sin lugar a dudas. ¿Pero por qué? Porque los visos de premodernidad con que opera nuestro país, evidentemente todavía es necesario la distinción entre un bloque de izquierda y un bloque de derecha. Pero en términos internacionales, si uno lo mira con un ojo un poco más amplio, la verdad es que se está haciendo bastante indistinguible. Es decir, en nuestro país, para poder darle una imagen internacional a la derecha que tenemos, uno tendría que ir a mirar más bien a la Jean-Marie Le Pen o al Tea Party que al Partido Conservador Inglés, por ejemplo. Por darles un ejemplo, simplemente. Ese es el nivel de extremo a derecha que nosotros tenemos. Yo diría que en términos internacionales lo que es más preocupante, y recuerdo que con Carlos habíamos conversado mucho de eso, porque nosotros teníamos, por decirlo así, mucha esperanza de lo que podría haber hecho el gobierno de Hollande en Francia. Pero el gobierno de Hollande, que obviamente es del Partido Socialista, otra vez cae dentro de la lógica de la política de la troika y no puede escapar
de esa hegemonía extraña, que claro, todos le echan la culpa a la Merkel, pero la Merkel igual está encapsulada, digamos, no en las decisiones de la Troika. Entonces que la presidenta Merkel en Alemania es la cara, por decirlo así, mediática e internacionalmente más visible de las decisiones de la Troika. Las decisiones de la Troika, todos sabemos, dependen mucho de un tipo de apellido Draghi, que resulta ser el presidente del Banco Central Europeo. Y él justamente no sale mucho en la prensa, sale cada 2, 3 semanas dando directrices, estableciendo enunciados bastante directos y que después políticamente tienen su efecto. El más conocido que tenemos evidentemente tiene que ver con este principio de austeridad frente a los momentos de crisis, por darle simplemente un ejemplo. Ese es el escenario que tenemos. Bajo esa perspectiva, hablar de izquierda o de derecha, claro, para nosotros, los chilenos, todavía tiene sentido, pero en términos globales yo diría que cada vez tiene no tiene tanto sentido. Excepto la preocupación real, efectiva, recíproca con las comunidades. Y ahí uno ve, por ejemplo, se puede explicar el éxito de Podemos. Podemos, sin lugar a duda, a mi juicio, lo que logró Iglesias ahí fue una cuestión bastante importante, porque él pudo, más allá de que me guste o no me guste, hay algo que uno tiene que reconocerle inmediatamente, de que él pudo canalizar en términos políticos una demanda que surgió, digamos, no de la población. Cuestión que en Chile siempre está como una suerte como de tensión en relación con, por decirlo así, la expresión institucional o la expresión política, o de, por decirlo así, de eficacia política, para colocarlo en términos más raros, ¿no? Que puede tener una movilización específica para después, en el fondo, entrar a un espacio de decisión más política. Yo creo, en ese sentido, de que Revolución Democrática es, sin lugar a dudas, una experiencia importante de canalización, no solamente porque llevan a su imagen más simbólica, ¿no? Joe Jackson ya es un diputado. Camila Vallejo, Carol Cariola la tuvieron un poco más fácil, porque tienen un partido institucionalmente más, por decirlo así, más poderoso, con nivel de interferencia y de injerencia y de toma de decisiones y de intervención mucho más importante que, por ejemplo, una cosa nueva como Revolución Democrática. Izquierda Autónoma, tenemos que esperar con Gabriel Boric. Tenemos que esperar a ver si su proyección no solamente, si la cosa no responde más bien a una cosa más regional, por tratarse de una zona extrema, que posee una lógica también bastante, por decirlo así, independentista. La República Independiente de Punta Arenas, siempre gente de Punta Arenas súper especial en ese sentido. Y también tenemos que esperar, por ejemplo, otras salidas alternativas, que por ejemplo la que Vladimir Milosevic tiene en relación con el Partido Liberal, cosa que también hay que reconocerle sus puntos. El Partido Liberal, él renombró, de base era Chile Primero. Creo que lo que él hizo en la interna de un partido no es menor. Hay que ver los efectos. Es difícil todavía saber. Ahora, lo que hizo Podemos evidentemente tuvo un grado de potencia más o menos importante. Ahora, de que están divididos en la interna, también eso. Pero eso ocurre, digamos, yo diría que es la normalidad de los partidos políticos hoy. Pero justamente, ¿por qué se producen esos desagregados? Se producen esos desagregados no porque los partidos estén desordenados o estén inestables o no tengan liderazgos, como se dice en términos de marketing, otra vez para la política, sino que tiene que ver en el fondo con un problema más global. Insisto, los problemas no son entre estados, el problema son la relación de los estados, que sin duda tienen una responsabilidad local importante,
con el flujo desregulado del capital. Bueno, en Chile siempre es una pregunta complicada porque en general la oposición tiende a ser tiende a expresar un cierto grado de dogmatismo más o menos importante en relación sobre todo, por ejemplo, tomemos un tema relativamente contingente que tiene que ver con el aborto. El nivel de argumentación para estar en contra de la instalación de un derecho básico, digamos, ¿no? de decir sobre la propia existencia en el caso de las mujeres, ¿no? A veces parece tener unos rasgos bastante inverosímiles. Yo diría que tiene que ver con el hecho de que una oposición debería tener por decirlo así, un cierto grado de inteligencia en relación con un diseño de política pública. ¿A qué me refiero con eso? Cuando se es oposición se puede decir simplemente que no es dar las razones que se estime conveniente, pero no se tiene un diseño de política pública alternativo al que se está proponiendo, sino simplemente se lo niega. Entonces una oposición razonable es la que en el fondo, además de, por decirlo así, decir de que no en relación con tal o cual toma de decisión, debería tener una alternativa en relación con la cosa que está siendo discutida. En general la oposición acá en Chile es más o menos claro que tiene un ánimo bastante antirreformista, de permanecer en un status quo, y por lo tanto no es una oposición, por decirlo así, muy productiva en relación con la política general del país. Eso diría, ¿no? Bueno, pero tiene que ver en el fondo con la estructura bien premoderna o de extrema derecha que tiene nuestra derecha. O sea, nuevamente nos aparecen los únicos referentes, el Tea Party, tenemos el Tea Party instalado, digamos, acá en Chile. Cosa que ya dentro de la política interna de Estados Unidos aparece bastante irracional dentro de sus propuestas. Bueno, yo diría que acá estamos, bueno, o sea, uno de los elementos del proceso de modernización, que es una frase que he repetido bastante, tiene que ver sin lugar a dudas, a mi juicio, de que en el fondo nos tomemos un poco más en serio el rol de ciudadano. Ahora bien, uno no puede, por decirlo de algún modo, olvidar el hecho de que la propia concertación en un nuevo momento, dentro del sistema educacional, saca, ahora la vuelvo a poner, ¿no?, la educación cívica como una asignatura dentro de la educación media. Pero ¿qué significó sacar la educación cívica? Eso significa ante todo crear más bien un individuo que está en vista más bien de preparar en términos educacionales una salida profesional, por lo tanto una salida en donde los procesos de educación tienen que ver en el fondo con réditos económicos, ojalá lo más rápido posible. Sería interesante ver la estadística de cómo ha quedado lesionado el ingreso de las humanidades o el interés por las humanidades de los estudiantes, en vez de salir, o sea, y que migran, digamos, ¿no?, a licenciaturas o programas de estudio de pregrado que tienen un marcado ámbito profesional, es decir, en donde tus remuneraciones van a estar buenas, digamos, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Es decir, en el fondo, ser ciudadano significa sentirte un poco libre, libre de manifestar tu opinión, pero también libertad en relación, por decirlo así, con el camino en que tú quieres, por decirlo así, establecer un proceso de aprendizaje y después de ingreso al mundo laboral, que no necesariamente tiene que ser la academia, sin duda. Creo que una política de gratuidad avanza un poco en ese sentido. Porque ¿qué significa que un estudiante tenga la posibilidad de entrar? Y yo creo que ese es el carácter progresivo que tiene esta reforma tan importante para este gobierno, ¿no? Tiene que ver con el hecho de que, otra vez, ¿no?, sale el tema de que va a tener ese individuo que,
por decirlo así, dentro del Código Civil ya es mayor de edad, puede ir a una discoteca, puede tomar alcohol, por ejemplo, ¿no? Puede votar, ¿no? Sin mayor problema. Puede ser libre, en el fondo, de seguir la carrera que él quiera. Porque ya no estaría al pendiente, digamos, ¿no? de que su papá, mamá o familia estén, por decirlo así, pagando el arancel de la universidad. ¿Mm? Entonces, básicamente eso. La gratuidad, en el fondo, es nuevamente un avance hacia las libertades civiles. Porque no necesariamente el hijo de una familia rica, evidentemente es rico. O sea, estoy repitiendo un poco las palabras de Marco Enrique Milani, que creo que al menos en ese punto tiene razón. O sea, muchas veces los chicos se ven impedidos, por ejemplo, no, qué sé yo quiero estudiar historia, pero no, es que usted está obligado porque el abuelo, el tatarabuelo, yo mismo soy abogado, por lo tanto usted tiene que entrar a una facultad de Derecho. Obligadamente, en vez de estudiar historia o filosofía o lo que quiera ese chico, digamos. O sea, yo creo que en la gratuidad es un avance, en el fondo, en deponer un poco, disculpen lo pleonástico, ¿no? Deponer el poder de la familia en relación con la decisión educacional de sus propios hijos. Eso me parece bastante republicano. Cuando tengamos una república acá en Chile, yo diría que ahí va a ser un efecto, básicamente, que vamos a tener una ciudadanía mucho más constituida, por lo tanto, individuos más libres. Eso lo diría yo. Qué decir, muchas gracias por la oportunidad de tener esta entrevista. La verdad es que es bastante encomiable el ímpetu que están mostrando ustedes, básicamente por colocar en circulación otras formas de pensamiento que en general, por la calidad de los medios chilenos, no tienen lugar. Sí, alguna vez diseñamos junto con otros colegas Inútiles y Subversivos, duró lo que duró, 4 temporadas, yo diría que no es menor. Estamos empezando con otros panelistas, Comunidad de los Iguales, y ver esto además, de que ustedes estén haciendo este ciclo de entrevistas con gente que puede tener mayor injerencia o interferencia en relación con el espacio público, me parece súper destacable y creo que le hace bien, digamos, ¿no?, a la formación de opinión pública, que hace harto falta le hace a nuestro país, formar opinión pública. Una vez formando opinión pública, quizás podríamos tener ciudadanía, y una vez teniendo ciudadanía, quizás esta república, que todavía es frágil, pueda tener un Estado plenamente democrático. Muchas gracias a ustedes. Eso.